Vivimos en un mundo donde la protección y la libertad parecen estar en constante tensión. Por un lado, cuanto más intentamos blindarnos frente a los riesgos, más sentimos que nuestra libertad se estrecha. Y por otro lado, cuanto más libres somos, más nos enfrentamos al peso de la incertidumbre. Esta paradoja atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida, nuestras leyes, nuestras relaciones, la manera en que nos comunicamos y hasta la forma en que pensamos y sentimos. Por eso es tan relevante hoy el libro de la sociedad vulnerable de Frauke Rostalsky. Rostalsky es filósofa y jurista alemana, experta en filosofía del derecho y teoría social, y en esta obra analiza cómo la creciente sensibilidad frente a riesgos y amenazas está moldeando nuestras sociedades, nuestro debate público y nuestra democracia. Nos invita a pensar cuánto de nuestra libertad estamos dispuestos a ceder en nombre de la seguridad. Hoy vamos a explorar cómo la vulnerabilidad nos rodea, cómo nos está condicionando y sobre todo, cómo podemos reflexionar sobre la libertad en un mundo donde el miedo se ha vuelto omnipresente. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. La vulnerabilidad es parte del ser humano. Todos estamos expuestos a enfermedades, accidentes, pérdidas económicas, violencia o desastres naturales. Pero no es solo lo físico, también hay vulnerabilidad psicológica y social. Sentirse solo, sufrir discriminación, experimentar microagresiones o cargar con la presión de lo que la sociedad espera nos hace sentir frágiles y expuestos. Es como si viviéramos caminando sobre una cuerda floja invisible. No sabemos cuándo algo inesperado puede desestabilizarnos y eso nos hace estar siempre alertas. Piensa en la pandemia. De repente nuestra vida cambió radicalmente. Mascarillas, confinamientos, distanciamiento social. Todo era para protegernos, pero también nos recordaba constantemente que somos vulnerables. Sentíamos miedo, ansiedad, pérdida de autonomía, pero al mismo tiempo sabíamos que había alguien, instituciones, gobiernos, nacionales, internacionales, regulando una seguridad colectiva. Todo esto muestra algo importante. La protección siempre viene acompañado de una sensación de fragilidad. Cuanto más nos cuidan, más conscientes somos de lo expuestos que estamos. Y aquí aparece la gran tensión que Rostalsky identifica. Cuanto más buscamos seguridad, estamos cediendo al mismo tiempo más libertad. Leyes, normas sociales y regulaciones comienzan a definir hasta dónde podemos actuar libremente, incluso en cosas que antes hacíamos sin pensar. Por otro lado, cuando recuperamos libertad, autonomía o independencia, es cuando aparece la incertidumbre. ¿Y qué tal si pasa algo que no puedo controlar? Es un vaivén constante entre sentirnos protegidos y sentirnos dueños de nuestra propia vida. ¿Cuánta libertad estás dispuesto a ceder para sentirte seguro? Y esta pregunta tal vez nos ayuda a pensarlo dos veces, a tomar conciencia de nuestras decisiones diarias y a ver la relación que tenemos con nuestra propia seguridad y autonomía. Rostalsky nos recuerda que este dilema no es solo entre individuos, es entre el ciudadano y el Estado. Porque al buscar protección, delegamos la gestión del riesgo a las instituciones, a las leyes y las estructuras colectivas. Y al hacerlo, estamos transformando la manera en que convivimos, cómo nos relacionamos y cómo debatimos sobre la vida en sociedad. El libro La sociedad vulnerable nos invita a reflexionar sobre cómo equilibrar protección y libertad. Cómo no sacrificar nuestra autonomía frente al miedo y al mismo tiempo cómo mantener un debate público saludable incluso cuando la vulnerabilidad nos hace sentir inseguros.
Rostalsky nos alerta sobre un tipo de vulnerabilidad que muchas veces pasa desapercibida. La vulnerabilidad frente a lo que decimos y cómo lo decimos. No hablamos solo de sentirnos inseguros físicamente, sino de sentirnos amenazados por nuestras palabras, opiniones o incluso bromas. Hoy cualquier persona, aunque pertenezca a un grupo mayoritario, puede sentirse atacada por algo que dijo, por críticas de otros, por comentarios en redes sociales o incluso por el tono que eligió al expresarse. En redes sociales, una opinión, un comentario, una broma puede viralizarse y desatar una ola de críticas o sanciones sociales. ¿Cuántas veces no hemos visto este fenómeno llamado cancelación? Incluso en los ambientes educativos, estudiantes o profesores que expresan ideas consideradas ofensivas pueden ser silenciados o incluso libros enteros pueden retirarse de los planes de estudio. Así que no hace falta ser una figura pública. Cualquiera puede sentir que debe medir cada palabra con tal de no incomodar, ofender o arriesgarse a un castigo social. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que pensaste 2 veces antes de dar tu opinión por miedo a la reacción de otros? Ese momento de duda tan común hoy es un reflejo de esta vulnerabilidad discursiva. La democracia necesita debate, fricción de ideas, confrontación de opiniones. Si dejamos de hablar o buscamos evitar ciertos temas o nos autocensuramos, la discusión pública pierde profundidad y riqueza. Rostalsky nos alerta que proteger a los vulnerables no debería convertirse en una excusa para restringir el libre intercambio de ideas. De hecho, esto puede afectar incluso a quienes originalmente se buscaba proteger, porque empezamos a limitar la oportunidad de debatir y comprender distintos puntos de vista. La vulnerabilidad del discurso genera miedo, autocensura y a la larga pérdida de confianza en la democracia. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad de hablar y debatir solo por miedo a ofender o a ser criticados? La solución no es retirarse del debate, sino fortalecer nuestra capacidad de resistencia, de argumentación y de empatía frente a opiniones distintas. Pero escuchar, dialogar y confrontar ideas con respeto nos hace más fuertes y mantiene vivo el espíritu democrático. Cuando nos sentimos vulnerables, buscamos seguridad fuera de nosotros mismos. Queremos garantías, que la salud esté protegida, que la ciudad sea segura, que las normas nos resguarden de posibles problemas. Cada vez que pedimos más protección, estamos delegando en el Estado responsabilidades que antes eran personales. Y así es como el papel del Estado se va ampliando, interviniendo en nuestra vida cotidiana de formas que muchas veces dejamos de percibir. Rostalsky llama esto ley resiliente, un marco legal diseñado para manejar riesgos que anteriormente cada persona debía gestionar por sí misma. Por ejemplo, antes era responsabilidad individual aprender a cuidarse del frío extremo o de accidentes en el hogar. Hoy existen normativas, protocolos y sistemas de prevención que nos resguardan de manera colectiva. Esto puede ser positivo porque nos protege de riesgos que no podríamos controlar solos, pero también implica que dependemos del Estado para nuestra seguridad. Aquí aparece la paradoja. Mientras el Estado nos protege, también puede restringir nuestra libertad, porque cada ley o norma que asegura nuestra seguridad puede limitar lo que hacemos, cómo actuamos o incluso lo que expresamos. Por ejemplo, regulaciones de seguridad en el trabajo evitan accidentes, pero pueden reducir nuestra autonomía en ciertas decisiones. La protección y la libertad no son opuestos absolutos, sino que conviven en un equilibrio, pero este equilibrio es delicado
y por lo mismo debemos comprenderlo y cuestionarlo. Por eso la pregunta central que hace Rostalsky es ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra libertad a cambio de sentirnos más seguros? Y reflexionar sobre esta pregunta nos ayuda a entender cómo queremos vivir en sociedad y cómo equilibrar seguridad y autonomía en un mundo cada vez más consciente de riesgos. El filósofo Byung-Chul Han habla de que nuestra sociedad se ha vuelto algofóbica. Algofobia proviene del griego algos, dolor, y phobos, miedo o temor. Literalmente significa miedo al dolor. Una sociedad que huye del dolor, del sufrimiento y de cualquier riesgo percibido. No hablamos solo de riesgos o peligros físicos, sino también de incomodidad emocional, críticas o fricciones sociales. Y este rechazo constante al dolor nos ha vuelto hipersensibles, porque cualquier situación que nos incomode o nos perturbe o nos haga sentir vulnerables se amplifica. El miedo al sufrimiento se convierte en una fuerza que va moldeando cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo reaccionamos ante los demás. Lo curioso es que esta hipersensibilidad genera un efecto dominó. Cualquier cosa puede considerarse un riesgo, una broma, una opinión contraria, una diferencia cultural o incluso una discusión académica se perciben como amenazas. Lo que antes era tolerable ahora se amplifica como algo dañino. El límite entre lo que es un riesgo real y lo que es subjetivo se difumina y nuestra percepción de vulnerabilidad se expande constantemente. Cada vez más aspectos de la vida diaria parecen peligrosos, aunque objetivamente no lo sean. Aquí aparece la gran paradoja. Vivimos en una de las épocas más seguras de la historia. La medicina, la tecnología, la protección social y la seguridad urbana han avanzado enormemente, pero subjetivamente nos sentimos más frágiles que nunca. La percepción de riesgo y vulnerabilidad crece y junto con ella el deseo de protección y la dependencia de estructuras externas para sentirnos seguros. Es como vivir en un mundo blindado y aún así caminar con miedo, como si fuésemos encima de un suelo de cristal. Byung-Chul Han nos invita a pensar hasta qué punto esta hipersensibilidad está moldeando nuestra vida social, política y emocional. ¿Cómo podemos aprender a convivir con el dolor, la incertidumbre y el riesgo sin que nuestra libertad y resiliencia se vean comprometidas? Hemos hablado de vulnerabilidad, de libertad y de cómo vivimos entre seguridad y miedo. Pero quiero que esto no se quede solo en ideas. Piensa en tu propia vida. Cada vez que buscamos protección, cada vez que cedemos libertad con tal de sentirnos seguros, estamos tomando decisiones que nos afectan a todos. No es solo cuestión de proteger a los más frágiles, sino de cómo manejamos esa protección sin perder lo que nos hace libres. La democracia necesita debate, tensión, confrontación, no comodidad y mucho menos silencio. Si dejamos que el miedo nos calle, si usamos la vulnerabilidad como excusa para evitar las discusiones difíciles, entonces sí estamos en riesgo de perder algo mucho más profundo que la seguridad misma, la fe en nuestra propia capacidad de decidir, de hablar y de convivir juntos. ¿Hasta dónde debemos permitir que el Estado intervenga para protegernos? ¿Vale la pena sacrificar libertad a cambio de más seguridad? Podemos aprender a ser resilientes sin depender y delegar todo a un Estado. Tómate un momento para pensar en esto. Habla con alguien, discútelo, cuestiona tus certezas, porque al final veremos que nuestra verdadera fortaleza está justo en reconocernos vulnerables, pero también conscientes de que no estamos solos, de que en medio de la incertidumbre siempre queda un espacio para el diálogo, para la escucha, para la construcción compartida. Recuperar esa confianza mutua no es una utopía, es un acto de valentía cotidiana.
Y quizá el mayor aprendizaje que podemos llevarnos es que solo en comunidad, así con nuestras diferencias y coincidencias, podemos volver a sentirnos realmente seguros. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy las gracias por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.